Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 18 hasta el final, y vamos a avanzar hasta el capítulo 10, la primera parte. Estamos en la lección 18 de Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 18 hasta el final. Y vamos a titular esta lección 18, Empezando bien. Empezando bien. Empezando bien. Versículos 18 al 21 dice así: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Empezando bien. Hemos hablado acerca de este relato fascinante de cómo Dios instala a un rey a través de las asnas perdidas del padre de Saúl. Eso es lo que estuvimos viendo en la parte primera del capítulo 9. Y Dios ya le había revelado a Samuel lo que iba a suceder con Saúl, a quién iba a ungir, cómo lo iba a encontrar, qué le tenía que decir. Dios ya había preparado todo el escenario y se lo había dado a conocer a Samuel. Y acá entonces tenemos el encuentro entre Samuel y Saúl. Y Samuel invita a Saúl a comer. Recuerden que Samuel ya tenía una reputación de ser profeta de Dios, de ser el varón de Dios. Y él entonces, al invitar a Saúl a comer, fue algo que definitivamente tuvo que sorprender a Saúl, ¿no? Y Samuel le dice a Saúl que él iba a revelar todo y lo iba a despachar, y le indica específicamente acerca de las asnas que se habían perdido 3 días acá. A través de esta declaración, Samuel probó a Saúl que él era un profeta verdadero de Dios, porque ¿quién más iba a saber sobre esto? Saúl entonces fue en un sentido confirmado de que este era el hombre que necesitaban para que les indique qué tenían que hacer. Pero en esta declaración que hace Samuel a Saúl sobre que las asnas ya fueron que fueron perdidas hace 3 días, le hace una pregunta interesantísima. Y con esta pregunta, Samuel declara el destino de Saúl. Recuerden que Israel deseaba un rey. Y Saúl era la respuesta a ese deseo del pueblo. Y es por eso que Samuel declara: ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Esa pregunta, esa declaración en pregunta está insinuando el destino que iba a ejercer Saúl como rey de Israel. Saúl responde genuinamente en una forma modesta, ¿no? ¿Por qué me has dicho cosa semejante? Él estaba sorprendido por lo que había declarado Samuel. Y hace una afirmación interesante, por eso el título lo puse empezando bien, ¿no? La afirmación de Saúl dice: mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Y esto es un ejemplo de que Saúl era modesto, que él no se veía más allá, más alto, más importante, superior que todos los demás. Aunque ya vimos en el versículo 1 del capítulo 9, al principio,
que la familia de Saúl era prominentes, que el padre era una persona importante, Saúl no declara esto. Esto lo hace el escritor de Samuel. Saúl simplemente dice, pero si nosotros somos tan pequeños, la tribu de Benjamín es tan pequeña, ¿quiénes somos nosotros para que de eso salga algo digno que dirija a Israel? Hay un episodio en Jueces, capítulo 20 al 21, un episodio triste y escalasombroso. Te pone los pelos de encima. Jueces 20, 21, donde la tribu de Benjamín casi es destruida, casi. Y la razón tienen que leer Jueces 20, 21. Sucede algo horripilante, espantoso, que casi Israel elimina a Benjamín del mapa. ¿Okay? Tenía este pasado. Así que se lo dejo para que ustedes vayan y lean Jueces 20 al 21, que pone los pelos en punta. Saúl empezó con modestia y es así como muchos líderes espirituales empiezan el ministerio, con modestia, quizás con humildad, con una manera sensata de pensar de sí mismos. Pero la pregunta viene acá, ¿quién puede soportar la elevación y la prosperidad? ¿Cómo nos comportaremos o cómo se comportarán aquellos líderes espirituales cuando son elevados, cuando su ministerio tiene éxito y cuando la gente los aluda o los ensalza o les dice frases como, pastor o hermano, si no hubiera sido por usted, yo no sé qué hubiera sido de mi vida? O gracias a mi pastor que predica la palabra de Dios y me motiva, yo soy esta persona, ta. ¿Quién puede soportar la elevación, la aludación? ¿Cómo respondemos a ella? Entonces podemos empezar bien, con modestia. Cómo caminamos en el camino y cómo terminamos es tan importante de cómo empezamos. Y acá Saúl nos va a dar un ejemplo de que él empezó bien, con modestia. Pero cómo va a caminar delante de Dios y cómo va a terminar delante de Dios nos va a decir mucho acerca de su carácter. Esto es importante porque cuando tengamos que evaluarnos, primero a nosotros, y vernos en un espejo y a través de la palabra de Dios, que es el espejo espiritual de todo creyente, tenemos que examinar, Señor, cómo empecé el ministerio que tú me diste. Hay que evaluar eso. Señor, ¿cómo estoy dirigiendo el ministerio que tengo ahora? Señor, ¿cómo quieres que termine tu ministerio? Porque si en algún punto de ese andar diario, de ese servicio diario en el ministerio a Dios, se convierte en mi persona, mi fama, mi popularidad, tengo 1000 seguidores por Facebook cada vez que predico. Todo el mundo comparte mis prédicas. Estoy en el YouTube y tengo mis seguidores por Latinoamérica. Si en ese momento de mi diario caminar se forma en quién soy yo y cuán conocido soy yo, entonces hemos dejado de caminar en modestia, en dar y servir a Dios y más en servirnos a nosotros y traer gloria o traer luces sobre nosotros, cámara y acción, ¿no? Nosotros ahora vamos a ser los nuevos actores que vamos a presentarnos para poder cautivar a la gente con la palabra del Señor y quién como nosotros. Ya no se trata de Dios, ya no se trata de elevarlo y ensalzarlo a Él y uno quedar en la sombra, pero ahora se trata de poner a Dios en la sombra y uno sobresalir. Tenemos que tener cuidado porque Saúl nos va a enseñar que podemos empezar bien, pero ahí no termina el asunto.
cómo caminamos y cómo terminamos es parte o debería de ser parte de nuestro diario evaluar. Versículo 22 al 24. Samuel se asegura de que Saúl sea honrado en el banquete. Dice así: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Saúl acá toma el lugar prominente, importante, la cabecera de los convidados. Saúl estaba siendo honrado por Samuel. Saúl no se imaginaba que esto era lo que esperaba. Él solamente quería una consulta, que el profeta vidente le diga dónde podría encontrar las asnas de su padre. Y acá tenemos a Saúl declarándole que en él va a estar la responsabilidad del pueblo de Israel, que él es honrado delante de todos y ahora lo comparte en este festejo, en este convite, en esta celebración. Así que Samuel reservó para el líder elegido por Dios, Saúl, la parte más grande y la mejor en la comida de la ofrenda de paz que se daba, que se servían. Todos los que estaban presentes ahí, los 30 hombres, reconocieron este acto simbólico. Todos sabían, este es el líder que Dios había escogido con lo que Samuel había hecho. Tenemos otra ocasión donde José, ¿se recuerdan? O José, el que había sido vendido por sus hermanos y terminó en Egipto. Cuando sus hermanos regresan a él después de que hubo hambre en la tierra y regresan por segunda vez o última vez antes de que regresen con el padre Jacob, con su hermano Benjamín. José los sienta en la mesa según el orden de la edad o de nacimiento y dice que a Benjamín le dio 5 veces más y le dio le dio el lugar de honor en la comida prominente y le dio ropas y le dio regalos y lo honró José a su hermano Benjamín. Eso es lo que está haciendo acá Samuel con Saúl. Lo está honrando, está celebrando que este es el hombre, este es el líder que Dios ha apartado para dirigir el pueblo. Y por eso que dice la frase: para esta ocasión se te guardó. Para esta ocasión se guardó y se empezó con la porción especial, con esta comida que fue honrada. Podemos sacar algo interesante de acá, porque quizás algo interesante es cómo habría reaccionado Saúl ante tal reconocimiento de Samuel. Y uno de los dichos comunes, viste que nosotros en nuestro español decimos: uno conoce a las personas en los peores momentos. Cuando uno está pasando los peores momentos es cuando uno puede conocer quiénes son nuestros amigos o las personas que nos apoyan, ¿no? Uno tiene ese dicho en español, pero hay otro dicho similar que uno puede decir: uno puede conocer realmente quiénes son las personas cuando están en sus mejores momentos. Cuando estamos en nuestros mejores momentos de prosperidad, de éxito, de estar en la cumbre, de allá arriba, de la cima, y cómo nos comportamos hacia otros, uno puede conocer bien quién es la persona. Porque si estando allá arriba, siendo reconocido, siendo popular, teniendo dinero, teniendo solvencias, me vuelvo una persona pedante y comienzo a mirar a todo el mundo con la nariz hacia abajo o menospreciando, eso revela realmente siempre lo que fui. No es que cambié, sino que el éxito está revelando realmente quién soy,
que ahora me siento tan confiada conmigo mismo y no me importa lo que otros piensen porque yo me siento bien conmigo mismo, que me revelo como soy. Así que así como uno puede conocer quiénes son sus amigos en los peores momentos de la vida, uno también puede conocerse a sí mismo o revelarse a sí mismo en los mejores momentos de su vida. Y esto demuestra qué tipo de personas somos en realidad. ¿Qué tipo de personas somos en realidad? Si recibimos el honor con humildad, sin considerarlo demasiado o sin enorgullecernos de eso, entonces eso dice algo de nosotros. Si recibimos el honor, el agasajamiento, el reconocimiento con humildad, sin sentirnos por encima, eso dice algo de nosotros. Pero si mostramos una falsa humildad o un corazón orgulloso en la forma en que recibimos el honor, eso muestra algo malo en nuestro carácter. Acá no se nos dice nada de Saúl, solamente versículo 25 al 27, que Samuel y Saúl conversan toda la noche. Dice que cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, o sea, Samuel. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Acá lo que estamos viendo es cómo Samuel está tratando a Saúl, honrando a Saúl. No sabemos cómo Saúl responde, simplemente con la respuesta de: somos la familia o la tribu más insignificante, ¿no? Pero no sabemos nada más de Saúl con respecto. A medida que pasamos los capítulos, el escritor nos va a revelar al verdadero Saúl. ¿Ok? Entonces, Samuel le contó todo a Saúl sobre el deseo, sin duda en esta noche que se pasaron de despiertos. Samuel le contó a Saúl sobre el deseo del pueblo de Israel de tener un rey y cómo él podía ser ese buen rey para Israel, ¿no? Le declaró todo. Podemos imaginarnos a Samuel diciendo, a ver, acá para usar un poquito así la imaginación. Imagínense a Samuel diciéndole a Saúl: mira, Saúl, tienes muchas cosas a tu favor. Tienes la estampa, la imagen. Eres un hombre humilde y tendrás el apoyo de la gente. Pero si no entregas tu corazón a servir a Dios y te sometes a Él como tu rey, nunca serás un rey apto para Israel. Nos podemos imaginar que eso fue parte de la conversación que tuvo Samuel con Saúl, ¿no? Nos podemos imaginar. Entonces, en un sentido, Samuel estaba dando la oportunidad a Saúl de que él en su corazón, en su mente diga: yo voy a ser un buen rey. Yo no voy a ser un rey corrupto. Yo no voy a ser un rey convenido que vende a su pueblo. Yo no voy a ser un gobernante que va a extorsionar a su pueblo, empobreciéndolo. Yo no voy a ser un rey que se aproveche del soborno para vender puestos de poder. Yo voy a ser un buen rey, porque Dios es el que me puso y me escogió, ¿no? Podemos imaginarnos mentalmente. Y esto es algo que donde el Señor nos ponga en el ministerio, hablando a los líderes espirituales, o si tenemos algún ministerio que el Señor nos ha dado, que no estoy diciendo que es menos importante que un líder espiritual, es parte del servicio a Dios. Todo servicio a Dios es importante, no debemos de catalogar lo que hace el pastor es mucho más importante de lo que hace una hermana enseñando a los niños, ¿me entiende? Todo es servicio a Dios, no hay jerarquía en el servicio a Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es nuestra cabeza y a Él servimos, pero podemos en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo espiritual,
Podemos decir, quiero edificar al pueblo de Dios, quiero entregarme para que los niños aprendan sobre Dios y crezcan conociendo la verdad de la mentira, o el pastor mismo enfocado en cómo proteger a la congregación de la mentira, compartiendo la verdad del evangelio, fortaleciéndolos, equipándolos con la palabra del Señor, ¿no? Esa puede ser una mentalidad que se empiece bien. Y no me voy a dejar sobornar porque llega un hombre que quiere ser diácono, da buenos diezmos, tiene dinero y a él entonces lo voy a favorecer. No voy a dejar eso porque yo sirvo a Dios. O la maestra que enseña a niños, no me voy a dejar influenciar por la mamá que trae a su niño y le encanta donar comida, juguetes y hasta dar ofrendas de amor. No me voy a dejar influenciar por eso en que voy a tratar mejor a ese niño que a los demás. Porque en el momento que nos dejamos influenciar con regalos, con halagos o con oportunidad de escalar más arriba o de ganar más o de influenciar más, perdemos el sentido de por qué Dios nos escogió. Perdemos la brújula de a quién estamos sirviendo. Y aunque hayamos empezado bien, comenzamos a distraernos y a irnos por otro lado. Miren conmigo un ejemplo en Juan capítulo 12, y este es un ejemplo del Nuevo Testamento. Es una nota editorial de Juan en su evangelio. Juan capítulo 12. Se narra un episodio interesante sobre cuando Jesús es ungido en Betania por María. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, amigos íntimos y amados de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro en el capítulo anterior. Entonces María, en un acto de honrar a nuestro Señor Jesucristo, de honrar a su Señor, de honrar al Señor de la vida que había dado vida a su hermano, dice que tomó un perfume de nardo puro y lo ungió a los pies de Jesús, versículo 3. Y con sus cabellos se lo frostraba, sus cabellos sirvieron como un tipo de toalla, y toda la casa se inundó del perfume. Versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, versículo 6, acá está la nota editorial de Juan, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, siendo uno de los 12 apóstoles, discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió para que sea testigo ocular de sus actos, de sus hechos, de su muerte y su resurrección, tuvo el trabajo de ser el tesorero del grupo, el encargado del dinero. Obviamente nuestro Señor Jesús sabía esto de él, pero le dio la oportunidad quizás de redimirse y dejar de estirar la mano y coger lo que no era suyo. Y él, al hacer esta declaración que parece una declaración piadosa y compasiva por los pobres, cuánto Judas amaba a los pobres, cuánto se preocupaba por los pobres, el escritor bíblico, que es Juan, pero inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, dice, su interés estaba porque había entonces más dinero en la bolsa y él cogía un porcentaje para sí, robaba. Era un ladrón desde un principio. ¿Dónde se había extraviado Judas? ¿Cómo había empezado? ¿Cómo es que terminó mal, suicidándose, etcétera? Pero esto es un ejemplo de cuando olvidamos a quién servimos y
lo que el Señor nos ha dado en el ministerio, sea una sala cuna, sea una congregación como a los pastores, sea un grupo para enseñar o un grupo de jóvenes, lo que el Señor nos haya otorgado en su misericordia y gracia para que nosotros sirvamos, eso le pertenece a Él y no es mío para tomar. Entonces yo no puedo estar haciendo favoritismos entre la congregación porque no me pertenecen. Yo solamente estoy ahí como un simple siervo cumpliendo fielmente lo que Dios me dio. Si fuera una compañía de trabajo, de negocios, entonces sí convendría o me convendría me aliado con este porque este es inteligente y me va a sacar adelante. Me voy a invertir más dinero acá porque este es astuto para los negocios. Si fuera una compañía mía donde estamos hablando de ganancias monetarias, uno invierte en la gente, ¿no? Voy a entrenar a este para que se encargue del marketeo o lo que sea. Pero cuando se trata de la obra de Dios, sea jóvenes, sea niños, sea una congregación o sea un grupo de hermanos a quien yo esté enseñando, no me pertenecen. Y tengo que hacerlo de la manera más despreocupada de mi posición, de mi ganancia o de lo que yo voy a sacar y pensando más en cómo voy a servir al otro, al prójimo, ¿no? Cómo voy a edificar al otro. Todo esto quizás Samuel habló con Saúl aquella noche y le explicó lo que un rey de Israel, representante de Dios, debería de ser, sin olvidar que el rey absoluto y poderoso era Dios mismo. El rey Saúl simplemente iba a ser un pastor de Israel. Iba a ser sencillamente un siervo de Dios. Iba a liderar, iba a dirigir, pero no lo hacía para él, sino para Dios. Y esto nunca debía de olvidar. Cuando entremos los próximos capítulos, el escritor nos va a presentar la historia de Saúl, cómo anda y cómo termina, y cómo pierde la mirada en Dios Rey y termina mirándose a sí mismo como el rey de Israel. ¿Okay? Él hace un cambio de Dios es el rey y a él sirvo, a yo soy el rey y ahora yo me sirvo. Y eso es algo muy común que puede pasar con todo líder espiritual o con cualquier persona que tenga un ministerio que el Señor le haya dado. Y entonces espero que estos capítulos que aprendamos de Saúl nos sirvan de enseñanza para que no caminemos en estos pasos, en este caminar de Saúl, que sirva como una alerta, como una campana de atención, no vengas por acá, no te dejes llevar por estas cosas que Saúl se va a entretener y se va a dejar llevar. Y es por eso que le puse por título, empezando bien, porque qué privilegio es servir al Señor, qué honor es ser escogido por Dios para poder administrar en su ministerio. Eso es algo de gozo y de privilegio. Qué alegría hay en eso. Pero ahí no termina la cosa. Así que voy a parar acá para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y la próxima vez que nos reunamos, empezamos con el capítulo 10. Les pido por favor que lean Primera de Samuel, capítulo 10. Y si pueden leer hasta el capítulo 13. Porque esta es una unidad literaria, del 10 al 13. Y si cuando lean, hagan anotaciones, porque así se le queda a uno. Observen lo que está sucediendo, qué está pasando. Si Dios usa otro tipo de animales, si hay más animales en la narración. Y ahora que se nos ha introducido a Saúl, ¿qué se nos dice de él? ¿O qué se nos dice de Samuel? Porque en estos capítulos vamos a ver el final del ministerio de Samuel. El final del ministerio de Samuel. Y vamos a ver cómo él terminó como profeta de Dios. Y eso va a servir también para introducirnos a cómo Saúl va a andar ahora. ¿Okay? Capítulo 10 al 13 de Primera de Samuel.
voy a terminar así. Yo lo voy a publicar en el YouTube para que puedan compartirlo. Si ustedes le ponen me gusta, YouTube lo promociona más para que otras personas puedan encontrar el estudio. O sea, si ponen me gusta es como algo promocional, ¿no? Así que a las personas que nos escuchan, si ponen me gusta, eso nos ayuda a que el video sea difundido más veces. Que Dios los bendiga y nosotros vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.